vamos ustedes van a hacer el ejercicio con sobrecargas de personal y equipo en 300 kilos por metro cuadrado. De modo que su carga va a ser 351 la carga muerta y 300 más de carga viva. Ok, eso como ejercicio para que ustedes lo realicen y a ver qué obtienen. Profesor, disculpe, usted se desconectó por un ratico cuando estaba explicando lo del aserradero y la parte exterior que se utiliza para entablado. A ver, no me di cuenta que me desconecté. Puede ser el problema de internet. Sí, yo lo decía era para escuchar esa explicación, pero no pasa nada, continúe. A ver, ¿dónde fue el punto que no salió? Quería explicar que en el tablado utilizaban la parte exterior cuando se... Ok. No, que los tableros de pino o de samán los fabrican los aserraderos, ¿verdad? Pero la madera que utilizan para esto no es el centro de la rola, pues, de la madera tal como viene de, de los bosques, ¿no? De los sitios de tala. Entonces, lo que utilizan es las partes más externas de de la rola y que son más blandas. ¿Okay? Por eso se pueden usar el samán, eso es lo que me refería. No es que se utilizan, no es que se hacen tableros con el samán entero, sino nada más la parte más hacia la corteza. Ese era el punto. Bueno, ok, entonces decíamos antes que el tablero lo íbamos a considerar como simplemente apoyado. Es muy importante hacer este modelo matemático, siempre poner su dibujito allí, es un elemento que está simplemente apoyado, a una distancia L1 con una carga distribuida W. Ese es el modelo matemático para el tablero en losa y también en muros. Entonces la W minúscula es la carga por metro cuadrado multiplicada por un metro de ancho, ¿verdad? Como esto es un elemento plano, necesitamos hacer el cálculo para un metro de ancho. Profesor, dígame. Profesor, no estoy seguro si es solo a mí, pero creo que hay varios que perdimos la parte de escrito de lo que comparte la pantalla. No se ve, solo se ve usted, pues no se ve la lámina que tenía antes. No está en pantalla, cada momento. No, profesor. De hecho, yo no escuché como comentó David. Solamente vi cuando usted compartió el ejercicio, la foto, y ya ahí después no se escuchó más nada. Tuvimos una interrupción de internet. Déjenme ver cómo resuelvo. O sea, la parte de la explicación del ejercicio, no sé si ya lo hizo. Porque, por ejemplo, en lo que me respecta, no pude ver esa explicación. Ok, está en pantalla ahora la hoja que dice diseño de encofrado de losa de espesor 30 centímetros. Sí. Ok, entonces ese es el ejercicio. Lo primero que se hace es el análisis de cargas. Entonces el concreto en la loseta es 1 metro por 1 metro por 5 centímetros de espesor, que es la loseta de concreto, por 2500, que es el peso del concreto incluido el acero, y eso da 125 kilos por metro cuadrado. Luego tenemos el concreto en los nervios, son 2 nervios en 1 metro de ancho. Como los nervios están separados a 0,50, en 1 metro de ancho se consideran 2 nervios que tienen 10 centímetros de ancho por 25 de alto. La losa completa tiene 30, pero ya le quitamos 5 de la loseta. Nos quedan 25 de nervios
Entonces, multiplicado por el ancho de 10, por 2 nervios y por 2500, que es el peso específico del concreto, con el acero, da también 125 kilos por metro cuadrado. Los bloques, los bloques están apoyados en los nervios. Ellos tienen 20 centímetros, el bloque tiene 20 por 40 por 25. 25 es el alto, 40 es el largo y 20 es el ancho. Entonces, en un metro, si cada bloque tiene 0,20, en un metro hay 5 bloques. Pero como son dos filas, en un metro de ancho hay 2 filas de bloques, por lo tanto son 5 y 5, 10 bloques por metro cuadrado. De allí que si cada bloque pesa 8 kilos, son 10 por 8, 80 kilos por metro cuadrado. Y el peso propio del tablero, que puede ser de pino o de samán, ahí está la explicación. ¿Por qué samán si no le entran los clavos? No, pero es que no es el samán, el corazón del samán, es la corteza, una parte muy cerca de la corteza, porque es más blando. Es con lo que hacen en el aserradero los tableros. Y 1 por 1, que es el metro cuadrado, por 3 centímetros de espesor que tiene el tablero, por 700 kilos por metro cúbico, que es el peso específico del pino o el samán, se da 21 kilos por metro cuadrado. La suma entonces de la carga muerta, 351 kilos por metro cuadrado. ¿Hasta ahí está bien? ¿Me están escuchando? Sí. Ok. Aparte de la carga muerta, tenemos que estimar algo de sobrecarga, carga viva. Entonces, una fuente de sobrecarga pudiera ser que por algún error la bombeadora siguió bombeando sobre una misma área y se incrementó el espesor del concreto, de la loseta, y digamos que vaciaron 10 centímetros más de concreto en algún punto de la losa. Eso tiene un peso, ¿no? Entonces 0,10 por 2000, incluso por si tuviera 0, pero no lo tiene, pero 250 por 2500 por 0,10 da 250 kilos por metro cuadrado. Y también otra fuente de sobrecarga es la del personal que trabaja durante el vaciado, y los equipos. Puede haber vibradores, puede haber carretillas, carretones, palas, etcétera, que tienen un peso por metro cuadrado estimado en 200 kilos por metro cuadrado. La suma de todo eso como carga total nos da 801 kilos por metro cuadrado. Aquí es donde yo quiero que hagan una corrección, porque esto, si se quiere, está exagerado. Es muy poco probable que dos eventos como este ocurran simultáneamente. Que por un lado hay un exceso de concreto de 10 centímetros y que al mismo tiempo esté todo el personal y todo el equipo allí. Por lo tanto, ustedes corrijan esto y lo hacen como ejercicio para la casa, a ver qué resultados obtienen. Yo voy a seguir con este ejercicio como está así, pero ustedes lo van a rehacer considerando una sobrecarga por personal y equipo de todos 300 kilos por metro cuadrado. ¿Ok? Entonces su carga de total va a ser 351 más 300, que son 651. Eso para el ejercicio, que me parece a mí que es más real. Este ejercicio lo hice un poco exagerado en cuanto a la carga, 801 kilos por metro cuadrado, y vamos a seguir haciéndolo con esa carga, pero ustedes lo van a rehacer en su casa con 300 kilos por metro cuadrado de sobrecarga de personal y equipo. ¿Me entendieron? Sí, profesor. Los 300 es solamente para la sobrecarga por personal, o van a considerar 300 kilos por metro cuadrado de sobrecarga de personal, equipo, y esa es toda la sobrecarga que van a considerar. no se va a considerar
el exceso de concreto. No se va a considerar porque no van a ocurrir los dos eventos al mismo tiempo. Ok. Ok, entonces diseñamos el tablero. Decíamos antes que se debe diseñar como simplemente apoyado. Segundito. Aló, Mónica, te llamo en un ratito, que estoy en casa. Ok. Disculpan, voy a poner esto en silencio. Ajá. Entonces, muy importante hacer el modelo matemático de cada elemento. El tablero se dibuja así, apoyado simplemente con una carga distribuida W, y L1 es la separación entre cuartones de entablado, que hemos dicho que es la que condiciona el comportamiento del tablero. Esa L1 es la que vamos a chequear o vamos a diseñar. Entonces, ¿cuál es la W? W minúscula, es la W mayúscula, que es la carga total por metro cuadrado, multiplicada por un ancho unitario, porque como esto es un elemento plano, necesitamos hacer el cálculo para un ancho unitario, y nos da que la carga es 801 por 1 a 801 kilos por metro. La llevamos a kilos por centímetro, dividimos entre 100, nos da 8,01 kilos por centímetro. Entonces, todas las unidades expresadas de manera que el resultado final de L1 sea centímetros. Madera de encofrado en tableros, tablas y cartones en grupo C del manual de diseño de maderas del grupo andino. Entonces, grupo C es la madera propia para los encofrados. Solamente los puntales son de madera, se estiman como grupo A. El resto, que es tableros, tablas y cartones, son grupo C. Esta madera tiene un esfuerzo, un módulo de elasticidad promedio de 90.000 kilos por centímetro cuadrado. ¿Por qué tomamos el promedio? O sea, la tabla habla de que en el diseño de flexión podemos considerar un E promedio o un E simplemente, que es cuando el elemento trabaja solo. Pero en este caso, que es un tablero que se repite y se repite y se repite, son muchos tableros que están funcionando en el mismo encofrado, entonces hay un efecto de promedio donde un tablero ayuda al otro. Entonces, por esa razón, el E es un poquito mayor. Entonces, 90.000 kilos por centímetro cuadrado. El esfuerzo admisible a compresión, 80 kilos por centímetro cuadrado. El esfuerzo admisible a flexión, 100 kilos por centímetro cuadrado. Y el esfuerzo a corte, no tomen en cuenta este factor 1.5 por 8, simplemente vamos a tomar 8, ¿ok? 8 kilos por centímetro cuadrado. Ese factor de incremento no corresponde. El valor de la tabla es 8. Entonces, el esfuerzo admisible a corte, tomen 8 kilos por centímetro cuadrado. Lo único que nos permite el manual de diseño de maderas del grupo andino es mayorar, incrementar en un 10% los esfuerzos admisibles cuando hay un efecto de conjunto, como en este caso, con muchos elementos, muchos tableros, muchos cartones. Entonces uno pudiera mayorar en 10% el esfuerzo, en este caso a corte. El esfuerzo admisible a corte de 8 más 10% sería como 8.8. Pero eso lo dejamos para el final, para jugar con ese 10% si hace falta. Tomen entonces esfuerzo admisible a corte 8.
Como decíamos, comienza el diseño por deflexión para una viga simplemente apoyada, como en este caso, el tablero 5 sobre 384 omega L1 a la 4 entre 384 EI, que compara con L1 sobre 300. Vamos a usar esa deflexión admisible, despejando L1 la raíz cúbica de 384 EI entre 5 por 300 por W. La inercia del tablero para un metro de tablero es 100 centímetros por 3, que es el espesor, elevado al cubo entre 12, da 225 centímetros a la 4. Distribuyendo allí y resolviendo, L1 da 86,5 centímetros. Usar L1 60 centímetros. ¿Por qué? Bueno, porque el tablero tiene unos 20 metros, tiene 120 centímetros en la dimensión más larga. Y si yo necesito que cada junta me quede arriba que la junta entre dos tableros corresponda con un cuartón, entonces quiere decir que en 1,20 yo tengo que poner 3 cuartones, ¿verdad? De manera que un apoyo en el medio y 2 apoyos en los extremos. Por lo tanto, 1,20 entre 2 da 60. Si yo utilizo 86, por ejemplo, entonces quiere decir que el otro me va a quedar a otro 86, pero me va a quedar la junta sin apoyo. Tengo que meter otro cuartón por el apoyo, ¿verdad? En la junta. Luego, de modo que el tablero en líneas generales va a estar trabajando en losa casi siempre, si no siempre, a 60 centímetros. L1 es una medida práctica, L1 60 centímetros es la medida más práctica para las losas. Eventualmente, para una losa maciza, pudiera ser muy pesada, a lo mejor pudiéramos llegar a 40. Entonces, L1 siempre debe ser un submúltiplo de 1,20. Y los rangos entre 40 y 60 centímetros, preferiblemente o usualmente 60 centímetros. ¿Ven esta imagen? Sí, sí. Ok, entonces ya determinamos una distancia L1 para el tablero, ¿verdad? 60 centímetros. Y sabemos que no va a fallar por deflexión. O sea, la flecha está controlada, pero necesitamos saber qué pasa con la flexión y con el corte. Entonces, para el cálculo de la flexión, calculamos el momento de una viga simplemente apoyada, es omega L1 al cuadrado sobre 8. Eso nos da 3.604 kilos por centímetro. La expresión del momento del esfuerzo actuante a flexión, 6 veces el momento máximo entre b de cuadrado. Si tuvimos ahí, nos da 24,03, que es mucho menor que el FB, que era 100. Está chequeado por flexión. Por corte, el cortante es un medio, para este caso, un medio de omega L1, eso nos da 240,3 kilos. El esfuerzo actuante al corte es 3 medios de B entre A. 1,2 es mucho menor también que 8, se queda por corte. Entonces ya el tablero no va a fallar. ¿Ok? Chequeamos deflexión, chequeamos flexión y chequeamos corte. Vamos ahora a chequear, diseñar el cuartón de entablado, es decir, la separación L2. Dibujamos el modelo matemático. Ahora, como una viguita continua, puede ser 3, pueden ser más apoyos, 3, 4 más. Entonces, L sub 2 es la separación entre quiénes. Vamos a ver quién me dice. ¿Quién es L2? Separación entre quiénes. Tuvimos L1, separación entre cuartones
de entablado, L2, Guía. preparación entre cuartones guía, luz de cálculo para el cuartón entablado. Entonces L2 es la luz de cálculo para el cuartón entablado. ¿Y cuál es el área tributaria? ¿Cuál es el ancho tributario? En el ancho tributario es L1, ¿verdad? Tendríamos que volver atrás para que lo vieran bien, pero vamos a mirar por aquí. Ahí está. ¿Lo ven ahora? ¿Están viendo esa imagen nueva? No, no se ve. No se ve. Ok. Ya la vamos a ver. Ajá. Fíjense en la parte de más abajo. ¿Ven dónde está L1 y L3? Sí. Ok. Donde está L1, ¿verdad? Ven que el tablero está apoyado en 4 cuartones que están ahí, ¿verdad? Esos son los cuartones de entablado. Entonces, ¿cuál es el ancho tributario para un cuartón de eso? La mitad de L1 de un lado y la mitad de L1 del otro lado. Es decir, el ancho tributario es L1. ¿Lo ven? Sí. Ok. Le vamos a compartir aquí. Igualmente, para que lo vean aquí de una vez, en la otra figura donde aparece L2, y cuando vayamos a calcular el cuartón guía, el ancho tributario va a ser la mitad de L2 y la mitad de L2, o sea, L2. ¿Okay? Entonces el ancho tributario para el cuartón de entablado es L1 y el ancho tributario para el cuartón guía es L2. Ok, volvemos aquí. ¿Dónde estábamos? ¿Era esto? No. Diseño de losa. Ajá. Diseño de losa 4. Ok. Ya habíamos chequeado el tablero, estamos aquí en el cuartón de entablado. Entonces L1, este es W minúscula, es la W por metro cuadrado por L1, que es el ancho tributario. Eso nos da 801 por 0,60, da 480,6 kilos por metro, que llevado a kilo por centímetro es 4,81. La inercia del cuartón, siempre con la inercia mayor, es 5 por 10 al cubo entre 12, 417 centímetros a la 4. Chequeamos de flexión, ahora es
3 sobre 384, porque es una vida continua, por un W por L sub 2 al cubo entre E y I. Comparado con L2 sobre 300, despejamos L2, nos da 149 centímetros. Esto por deflexión. Por flexión nos da, a ver, FB es el momento B de cuadrado, comparamos con el FB actuante que es 100, el momento es omega N cuadrado sobre 10 para vida continua, y L2 131. Y por corte, aquí dice FB 12, vamos a corregir con un FB 8. A ver quién me hace ese cálculo. L2 igual a 8. No, dicho, ahorita directo. 133. Estamos corrigiendo el factor, el esfuerzo actuante, el esfuerzo admisible usando el de la tabla, que era 8. No 1.5 por 8, sino 8. Entonces, es igual que decir 133 por 8 entre 12. Eso me da 88,66. Es decir, corrijan ustedes por favor, cambien ese FB a 8, sustituyan, entonces va a quedar L2 a 8 por 2 por 5 por 10 entre 3 por 0,625 por 431, y el resultado es 88,66. Vamos a usar L2 85 centímetros. ¿De acuerdo? L2 85 centímetros. ¿Qué hicimos? Calculamos el esfuerzo actuante, B, que es el cortante para vía continua, es 0,625 omega L. Y ya nos calculamos, despejamos L2, y L2 nos dio 66,6, y lo llevamos a 85. Entonces L2 por corte es 85 centímetros. Vamos a calcular ahora el esfuerzo, el cuartón entablado. Sería la hoja, el cuartón guía. Ok, para el cortón guía vamos a utilizar el mismo modelo matemático, pero ahora vamos ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, Sí. vamos a utilizar el mismo modelo matemático, solamente que ahora la W es la W mayúscula por L2. Hagamos el ejercicio a ver qué nos da. Tendríamos que la W es 801 por L2, que dijimos que es 0,85 centímetros. ¿Cuánto les da eso? Vamos a hacer este cálculo entre todos. ¿Alguien tiene calculadora?
Me da 680,85 kilos por metro. Lo llevamos a kilos por centímetro y nos da 6,81 kilos por centímetro. Entonces la deflexión es igual, serían 3 sobre 384 por la W, que es 6,81, por L2, que es la incógnita, elevado al, perdón, por L3, que es ahora la incógnita, elevado al cubo, dividido entre EI, menor o igual a L3 sobre 300. Despejamos L3, es la raíz cúbica. Esto es muy repetitivo. 384 por 90.000. La inercia sigue siendo la misma, el mismo cuartón, la misma sección. El cuartón guía y el cuartón entablado tienen ambos 5 por 10, dividido entre 3, por 300 y 681. A ver, ¿quién tiene una calculadora a la mano? ¿Alguien la tiene? Que pueda sacar raíz cúbica. Sería la raíz cúbica de 384 por 90.000 por 6,81. No, ya va. Raíz cúbica de 384 por 90.000 por 417 dividido entre 3 por 300 por 6,81. Me dio 132.98. Ok, 132,98. Vamos a hacer el chequeo por flexión. Ahora el esfuerzo, el momento es la carga omega L3 al cuadrado sobre 6 veces L3 al cuadrado sobre 10. La expresión la tenemos ahí. El FB es igual a 6 veces entre B al cuadrado por W por L3 al cuadrado sobre 10 igual a 100. Despejamos L2, que es la raíz cuadrada de 100 por 10 por 5 al cuadrado. No, de 100 por 10 al cuadrado por 5 por 10 otra vez entre 6 por la carga, que es 6,81. Entonces raíz cuadrada de 100 raíz cuadrada de 100 por 10 por 5 por 10 al cuadrado entre 6 y entre 6,81. 110.62. 110,62. Y por corte, voy a sustituir directo. Por corte, L2 va a ser 8 por 2 por 5 por 10 entre 3 por 0,625 por 681. ¿Cuánto da? 62.65. 62,65. Ok. Ajá. Este valor de L2 está muy pequeño. Okay. Y ahí tenemos que ver lo siguiente. Fíjense bien.
Una, que exageramos con la carga, pero otra, supongamos que esa carga pudiera existir. ¿Qué estamos viendo? Que tenemos un L1, perdón, un L2 que fijamos 85 y un L3 que nos está dando 60, ¿verdad? Porque nos dio 62,65. Nosotros no usamos tanto decimal en hora, ¿verdad? Podemos ir de 5 en 5 centímetros. De modo que si L2 es 85 y L3 es 60, ahí tendríamos que jugar con esas dimensiones para que fueran más parecidas. ¿Okay? Mientras más grande es L2, más chiquita es L3. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa L2 está entrando juego en la carga, ¿verdad? Porque la carga es W por L2, carga por metro cuadrado por L2. Entonces, corrijamos L2 para que sea más parecida a L3 y fijemos L2, por ejemplo, en 75 centímetros en vez de 85. Sabemos que si L2 funciona, pero si el cortón de entablado funciona para L2 85 centímetros, también va a funcionar para una L2 menor, de 75. ¿Ok? Entonces, chequemos la carga en el cartón de entablado con 75 centímetros para L2. Quiere decir que la hora de la carga es 801 por 0,75. ¿Cuánto nos da? 600.75. 600.75. Bueno, por metro lineal vamos a decir que es 6. ¿Verdad? 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese 62.65, que es el que nos está dando ahorita por corte, que es la condición de carga que está dominando el diseño, tendríamos que afectarlo por una carga menor. Entonces multiplica 62,65 por 6 y dividirlo entre 6,81. A ver, no, al revés. 62,65 por 6,81 entre 6. 62,65 por 6,81 entre 6, ¿cuánto nos da? $71.11. Ok, entonces estamos ya a un valor más aceptable. L2, 75 y L3, 70. ¿Ok? Pero este es un refinamiento del diseño. Lo importante entonces es que tomen nota, ya para terminar con esta parte. Vamos a dejar para la próxima clase el cálculo de los puntales, y también nos faltaría hacer un ejemplo de diseño de encofrado de muros. Pero como conclusión, hay unos rangos prácticos para L1, L2 y L3. Le tomen nota. L1, estamos hablando de encofrado de losas. L1 entre 0,40 o 0,60. Casi siempre 0,60. Estamos hablando en metros. L1, 0,40 o 0,60. Casi siempre es 0,60 metros. El 0,40 es para casos excepcionales de mucha carga. Ok. L2. L2, un rango entre 0,70 y 1,10 puede ser. L2, un rango entre 0,70 y 1,10. Y L3, el rango práctico también entre 0,70 y 1 metro. Son los rangos más prácticos. Si ustedes van a las obras, lo van a ver. Y pareciera mentira, pero esto lo saben los carpinteros y nunca han hecho este cálculo. Pero es tantas las veces que han hecho placas, que han encofrado losa y no se le ha caído, que quiere decir que
su cálculo, su diseño está bien, su diseño práctico, en base a la experiencia. Yo le voy a mostrar también en la próxima clase algunas fotos de encofrado de losa donde podamos verificar estas dimensiones. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase, poco densa, ¿verdad? Porque hicimos teoría y también un ejercicio, pero creo que ustedes van a tener como trabajo, ¿verdad? Para repasar este material, el rediseño de este mismo ejemplo del cofrado de losa, pero con un cambio en la sobrecarga que va a ser 300 kilos por metro cuadrado, incluyendo todo lo que pueda pasar. ¿Ok? Tomen el esfuerzo admisible a corte en 8 y vuelvan a chequear L1, L2 y L3 y nos podemos ver entonces el próximo jueves, a las 7:30 también. Profe, ¿puede explicarme que no me quedó muy claro por qué usted busca que L2 y L3 tengan valores similares? Porque usted está explicando que no había 85 L2, pero lo bajó a 75. Sí, porque yo les decía, fíjense que cuando hicimos el primer tanteo, vamos a decirlo así, que nos dio el de 2,85, nos resultó L3 62. Y se nos salió del rango, ¿verdad? El rango que yo le estoy el rango práctico usual está entre 70 y 1 metro para el L3. Entonces, para yo meterme dentro del rango, ¿qué tengo que hacer? Si L3 me está dando mucho menor que L2, es porque L2 es muy grande y la carga tributaria, el antitributario es muy grande para el cuatón guía. Entonces, si yo reduzco L2, bajo la carga tributaria sobre el cuatón guía y eso me hace que L3 sea más grande. Sí. Ok, eso es lo que hacemos. Tratar de que los dos valores se metan dentro de los rangos prácticos. La construcción es un laboratorio permanente. Okay, usted va a una obra y no va a ver nunca esa separación tan corta de 60 centímetros. Así que ¿quién no está equivocado? El maestro, no, está equivocado usted, porque usted no puso muy el L2, dejó el L2 muy grande y le quedó el L3 muy chiquito. Entonces hay que mantenerse dentro del rango práctico para que L2 y L3 se parezcan en lo posible, lo más posible, ¿verdad? Unos valores de 80 y 90 son los más usuales. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vamos a dejar de compartir aquí. Muchas imágenes. Profesor, sí, quisiera saber si va a dejar este material por Classroom. Eso se va a bajar por el Classroom, claro que sí. De eso se va a encargar Gabriela, que no sé si está en la reunión, ella tenía un compromiso hoy, pero ella se encarga de bajarlo al Classroom, claro que sí. Está disponible, va a estar disponible. Pero aparte de que lo bajen del Classroom, hagan la revisión de la teoría, lean lo posible todo lo que se transmitió de diseño de elementos de madera y aplíquenlo a ese ejemplo del encofrado de losa con la carga, con la sobrecarga modificada. Sí, después sí en los captures que hice no me sale bien lo del enunciado y algunos datos. Perdón, no lo escuché bien. Es por si en los captures que hice del ejercicio no me sale bien algún dato para así verificarlo con lo que subo al Classroom, pero sí hice las anotaciones de lo que se va a modificar. Ok. Bueno, lo van a tener en el Classroom el material disponible a partir de hoy mismo. Yo trataré de que Gabriela lo suba
lo antes posible. Profesor José Gregorio, ¿está todo bien por ahí? Sí, profesor, diga. Bueno, si te parece entonces bien, el próximo jueves continuamos con el tema de diseño de puntales y hacemos un ejercicio, o sea, tendríamos que abordar primero un poquito de teoría sobre el cálculo de la presión interna del concreto en elementos como muros, columnas y también a veces en vigas para poder hacer un ejemplo de encofrado de muros. Sí, perfecto, profesor. Muy agradecido por haber permitido que los estudiantes de la sección 92 se incorporaran a su clase y con la idea de compartir el conocimiento que ustedes pues, tienen sobre la materia. Pues es importante que todos los estudiantes puedan entender que muchas veces esta responsabilidad que se da en manos del maestro carpintero o del maestro de obra, y que bueno, que usualmente, como usted dice, pues, tenemos prácticos de esos elementos, separaciones y secciones, nunca está de más saber que hay una metodología matemática y un procedimiento que permite obtener el cálculo y el diseño de esos elementos, ya que en ocasiones puede ser que nos enfrentemos a una obra que no tenga esas regularidades o esas características, entonces no podemos dejar en manos del maestro de obra o de un técnico en obra en la seguridad y el diseño no solamente del encofrado, sino de la propia obra. Pues entonces es importante que todos entendamos que tiene un procedimiento matemático la obtención de esos esfuerzos admisibles para poder diseñar nuestro encofrado de manera segura. Es correcto, y eso es así, y a veces los mismos maestros de obra, el maestro carpintero, retan a los ingenieros, sobre todo cuando lo ven muy jovencitos y le preguntan, mira, ¿cuánto pongo los puntales? Cónchale. Hay que saber responderle, ¿no? Sí, justamente por eso, y ahí es cuando se diferencia la relación entre el ingeniero y el maestro de obra, porque los maestros de obra y los que tienen tiempo en obra siempre van a querer medir la información y la habilidad que pueda tener el ingeniero que está allí. Entonces, sin necesidad de entrar en el tratamiento, pues con solamente dominar la parte teórica, muy probablemente haremos que el respeto que debe tener el maestro de obra sobre el ingeniero se inicie. Pues. Exacto. Pero muy bien, entonces un gusto poder compartir con las dos secciones este tema y quedamos pendientes para la clase del próximo jueves a las 7:30. Feliz día para todos. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, profesor. Feliz día. Gracias.